Vamos a ver la sociedad de responsabilidad limitada, que es una de las formas jurídicas que más se utilizan en España para desarrollar negocios y es la más extendida, la más común y seguramente la más sencilla y la más operativa. ¿Y qué es una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada, como la llamamos comúnmente? Bueno, pues se puede considerar una forma híbrida entre una sociedad anónima y una sociedad colectiva. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque de la sociedad anónima coge unas cosas y de la sociedad colectiva coge otras. Por lo menos así es como está pensada cuando se creó. La regulación de las sociedades limitadas viene establecida en la Ley de Sociedades de Capital, podéis ir al artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital, y ahí viene una definición en la cual se establece que las sociedades de responsabilidad limitada, su capital está dividido en participaciones sociales. Por tanto, la división del capital social no son acciones, son participaciones sociales y se forma por las aportaciones de los socios. En función de la aportación que haya hecho cada socio, tendrá más o menos participaciones sociales y, por tanto, participarán más o menos en la sociedad de responsabilidad limitada. Y además estos socios tienen una ventaja, que es que no van a responder con su patrimonio personal a las deudas de la sociedad de responsabilidad limitada. En principio no van a responder. Si se demuestra que estos socios han llevado una conducta inadecuada o han hecho cosas que vayan en contra de la sociedad de responsabilidad limitada, se les lleve a juicio y un juez lo determine, pues en última instancia podrían, a lo mejor por dictamen de un juez, tener que responder ante esas deudas, pero en principio solo se responde a las deudas con el patrimonio que tiene la propia sociedad de responsabilidad limitada. Como decía antes, es una forma híbrida entre una sociedad anónima y una sociedad colectiva porque las sociedades anónimas toma precisamente esto, ¿no? Que la responsabilidad de los socios sea limitada y no sea una responsabilidad universal de los mismos. Y también de la sociedad colectiva toma un carácter más personalista. Lo que se busca, por lo tanto, como os decía, es ese híbrido y de la sociedad colectiva se busca ese trato personal entre los socios, esa participación social que hace pues, que los socios, en definitiva, si quieren hacer negocios, quieren vender, etcétera, se tienen que poner de acuerdo y, por tanto, se fomenta ese tipo de relación entre socios, no tanto como las sociedades anónimas, que es una relación más capitalista entre los socios, de aporte de dinero. Aquí no, aquí se busca una mayor interacción entre los socios. Por eso digo que las participaciones sociales pues no pueden transmitirse libremente, tiene que haber un acuerdo previo y también hay un derecho de tanteo por parte de los socios que ya están dentro de la sociedad de responsabilidad limitada si alguno de los otros socios quiere vender su parte, quiere vender su paquete de participaciones sociales o algunas, se tienen que poner de acuerdo. Se busca también mantener esos vínculos personales entre los partícipes porque seguramente es la fortaleza de la sociedad de responsabilidad limitada, que los socios al final se lleven bien y velen por el bien común. Como os decía antes, en cambio, las sociedades anónimas, esta relación entre socios es más irrelevante, lo que importa más es el capital, es el dinero aportado y pues, los dividendos que al final pueda reportar la propia sociedad anónima cuando cierre cuentas. La sociedad anónima, por tanto, es un modelo que responde más a las necesidades de las grandes empresas que de las pequeñas empresas, como pueda ser la sociedad de responsabilidad limitada, que es más acorde pues, con pequeños negocios o con negocios incipientes que están empezando, que están surgiendo. Las características, bueno, pues aquí os he puesto algunas de ellas. Algunas han cambiado por la novedad que ha supuesto la Ley Crea y Crece, que, como os decía, ha entrado en vigor en octubre del 2022. Y bueno, las características tradicionales, que es un poco lo que aquí os muestro, pueden ser de un socio o de varios socios. Obviamente, si es un solo socio el que la monta, se llama Sociedad Limitada Unipersonal, SLU. La responsabilidad solidaria de los socios entre ellos y limitada al capital aportado, esto es lo que ya hemos venido hablando, pues que los socios van a responder solamente con el capital que han aportado a la sociedad y que por tanto la sociedad tiene en su haber. Hay una separación entre el capital de la sociedad y el patrimonio de los socios, más de lo mismo, es repetirse un poco, pero bueno, es quizás su característica más importante. Y antes de la ley Crea y Crece debía haber un aporte mínimo de capital de 3.000 euros o al menos una valoración de bienes que se aportaran que tuvieran ese valor. Entonces, ¿qué se pedía? Pues se pedía que los socios entre ellos reunieran 3.000 euros, los depositaran en una cuenta corriente a nombre de la sociedad y no se tocasen, en principio, hasta que la sociedad comenzase a tener funcionamiento y se pusiese en alta su actividad. ¿Vale? Ahora se está buscando un mayor dinamismo en la creación de sociedades, por lo tanto, se va a permitir que desde 1 euro de capital social, o sea, básicamente que se puedan crear sociedades sin tener un capital social, porque 1 euro es pues, prácticamente nada. Esto tiene un riesgo también, lo veremos más adelante, que el peligro de que un negocio o una empresa nazca ya de inicio descapitalizado y esto obligue
que los socios más adelante tengan que hacer aportaciones personales, pero bueno, también es una buena iniciativa para decir, bueno, vamos para adelante, no hay ese stop de los 3.000 euros y por tanto pues creo la sociedad y voy probando el negocio. Se busca un poco eso, el dinamismo. Como os decía, también se pueden aportar cosas materiales. No tenían por qué ser 3.000 euros en metálico, podrían ser pues, ordenadores, mobiliario, un vehículo, una maquinaria industrial que necesitase la sociedad y que se aportase como capital inicial. Ahora con la ley Crea y Crece, pues esto ya queda un poco más obsoleto, ¿no? Porque realmente si lo puedes crear desde 1 euro, ¿para qué vas a estar aportando cosas materiales que las tienes que valorar y luego después a lo mejor la valoración pues, es un poco subjetiva, ¿no? Luego, los socios pueden también ser trabajadores de la sociedad de responsabilidad limitada o pueden ser solamente socios capitalistas. Ellos pueden elegir su rol. La mayoría de las sociedades de responsabilidad limitada, al ser pequeñas, pues tienen a los socios en el papel de trabajadores también. El capital pues, se divide en participaciones sociales, ya lo hemos comentado antes, no son acciones. Las participaciones sociales, por tanto, no se pueden transmitir tan libremente como las acciones. No hay un mercado regulado, no hay un mercado bursátil. Las participaciones las tienes, digamos, que transmitir de persona a persona o, bueno, también de sociedad a sociedad, pero tiene que haber ya una aprobación del resto de socios y, por tanto, tienen que ponerse de acuerdo en que esto se pueda producir. La tributación de la sociedad de responsabilidad limitada está circunscrita al impuesto de sociedades, no al impuesto de la renta. Esto quiere decir que sobre el beneficio que la sociedad tiene al final del ejercicio se le va a aplicar un tipo fijo del 25%, que es actualmente el tipo fijo que se aplica. Además, cuando el administrador de la sociedad y los socios tienen el control efectivo de la sociedad, están obligados a darse de alta como autónomos en el régimen especial de trabajadores autónomos. Vamos a ver ahora los órganos que administran una sociedad de responsabilidad limitada y bueno, básicamente son dos. Por un lado, la Junta General de Socios, que es la formada por todos los socios de la sociedad y que se reúne normalmente en Junta Universal para tomar las decisiones más importantes de la sociedad. Por lo tanto, se reúnen normalmente una vez al año en la cual pues aprueban las cuentas, aprueban la labor del administrador y dan fe de que el día a día de la sociedad durante ese ejercicio ha sido correcto. Por otro lado está el órgano de administración. Normalmente está desarrollado por un administrador o por varios. El administrador, cuando es uno solo, se le llama administrador único y cuando son varios administradores pues pueden ser solidarios o mancomunados. La diferencia que hay entre administrador solidario y mancomunado pues básicamente es que los administradores solidarios pueden tomar ese tipo de decisiones sin contar con el otro administrador, sin que el otro administrador firme el acta, etc. En cambio, cuando son mancomunados se tienen que poner de acuerdo ambos administradores, tienen que firmar los dos las cuentas, tienen que firmar los dos el acta, tienen que sancionar todas esas decisiones que se tomen en Junta General y tienen que ser ambos los que la firmen. También puede ser el órgano de administración un consejo de administración. Si es un consejo de administración, pues habrá un presidente, un secretario, puede haber vocales, etcétera. Funciona como un órgano colegiado. Normalmente este tipo de órgano de administración no se da en sociedades de responsabilidad limitada pequeñas. Normalmente si tú empiezas un negocio que empiezas a lo mejor con uno o dos socios, lo normal es que uno de los dos se ponga de administrador o los dos como administradores solidarios para que la cosa fluya y si hay conflicto la actividad de la sociedad no quede parada. Normalmente se opta por un consejo de administración cuando la sociedad de responsabilidad limitada ya tiene un volumen grande, ya son varios socios o una cantidad de socios importantes que ya normalmente a lo mejor no tienen tanta relación personal entre ellos, sino que son más socios que han aportado capital. Esto se suele ver más en empresas que no son familiares y que son ya que tienen un tamaño medio grande, que ya no son pymes, sino que son empresas ya sociedades de responsabilidad limitada con un tamaño más grande. Aquí quiero remarcaros ciertas novedades que hay con la ley Crea y Crece que afectan a las sociedades de responsabilidad limitada, algunas ya las hemos visto, como el hecho de que se puedan constituir con un capital mínimo de 1 euro y se busca, como os he comentado antes, una creación rápida de empresas y que se puedan crear sobre todo online, que no haya que perder tanto tiempo en trámites administrativos como son el registro, la notaría, etc. Supuestamente, con la aplicación de la ley, en menos de 10 días podríamos montar ya una sociedad de responsabilidad limitada. Cuando no estaba aplicándose esta ley, en el modo tradicional,
normalmente nos íbamos a 2 o 3 semanas de duración, porque lo que más tarda es el registro mercantil de la provincia en darnos el certificado de que la sociedad está registrada. Y este certificado que va en la escritura siempre es necesario porque para poder dar de alta a la sociedad en Hacienda y también en la Seguridad Social y solicitar un código de cuenta de cotización, nos van a pedir que las escrituras estén registradas. Entonces, bueno, todos estos trámites se agilizan bastante, ya que hay obligación de poder acceder a una notaría online a través de la agencia electrónica notarial. Otra de las novedades que ha traído la ley Crea y Crece y que va a afectar a las sociedades de responsabilidad limitada, no solo a ellas, sino también a las sociedades anónimas, incluso autónomos, es la facturación electrónica obligatoria. Esto es algo que se ha aprobado ya, pero hay un periodo de carencia en el cual veremos en los próximos 2 años cómo esto se va implantando paulatinamente. Menos trabas administrativas, como comentábamos, algunas actividades van a no tener que exigirse licencia de actividad para poder ejercerse, simplemente con un consentimiento de la propia sociedad, un consentimiento informado y una declaración de responsabilidad por parte de la sociedad se va a poder poner en marcha el negocio sin que haya que pedir licencias de actividad. Y luego otra de las novedades que ha traído es la mejora en el acceso a la financiación alternativa. Se está regulando el crowdfunding, que es la aportación en común de una serie de fondos de particulares a través de una serie de plataformas online, y también la inversión de capital riesgo que se está cumplimentando con la nueva ley de startups que está entrando en vigor también actualmente. Lo que se está buscando en definitiva, por tanto, es una mayor flexibilidad del tejido societario y una mayor capacidad de poder crear este tipo de sociedades online, etcétera. Vamos a ver los trámites para crear una sociedad de responsabilidad limitada. Aunque he puesto ahí primero que lo suyo sería redactar la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad, yo siempre recomiendo que haya un pacto de socios previo. El pacto de socios lo que viene a regular es la relación privada que va a haber entre los socios y que no puede regularse a través de los estatutos. Los estatutos normalmente son modelos que son bastante rígidos porque tienen que ser aceptados y aprobados por el registro mercantil y por tanto tienen que llevar una serie de artículos concretos y hay cosas que no se pueden meter en los estatutos, pero que sí que se pueden dejar por escrito de forma privada a través de un pacto de socios. Yo lo recomiendo encarecidamente. Sí que es verdad que hay modelos de pacto de socios que se pueden descargar de internet, hay plataformas que los proporcionan y son modelos bastante válidos. Yo siempre recomiendo que previamente te asesores con un abogado mercantilista que pueda decirte si el pacto de socios es correcto o no lo es. Después de haber firmado el pacto de socios, que puede ser un pacto privado, incluso se puede firmar después de la escritura de constitución, pero lo suyo es hacerlo antes, porque ahí van a quedar bien establecidas las funciones de cada uno de los socios y también qué ocurre si pues, a lo mejor alguno de los socios quiere vender y el resto no, si las participaciones sociales pasan por herencia o quieren ser, no sé, transmitidas a alguien que está fuera del círculo empresarial o familiar de la propia sociedad. Es cierto que esto se puede contemplar en los estatutos, pero si se complementa con un pacto de socios siempre va a quedar muchísimo más claro. Una vez redactada la escritura de constitución y los estatutos, que normalmente esto se hace en la notaría, previamente hay que pedir el certificado de denominación social al registro mercantil central para saber que el nombre que queremos darle a la sociedad no está ya elegido, no está reservado y por tanto es un nombre de sociedad que está libre. Normalmente se piden 5 nombres distintos al registro mercantil central y este nos va a devolver una certificación con uno de esos 5 nombres que esté libre. Se pide por orden de preferencia y si el primero que hemos pedido está libre nos lo van a reservar y nos lo van a conceder. Nos lo reservan por 6 meses y en esos 6 meses ya tendremos que ir a la notaría a firmar, ¿de acuerdo? A firmar la escritura de constitución y los estatutos. Con la nueva ley Crea y Crece todo esto se va a poder hacer online, no vamos a tener que ir físicamente a la notaría, ¿vale? Se hará a través de la plataforma CIRCE, que veremos más adelante. Basándonos en la forma tradicional de constituir una sociedad, deberíamos de haber depositado el capital social en un banco previamente y haber solicitado a la entidad que nos dé un certificado bancario de depósito a nombre de nuestra nueva sociedad, ¿vale? Esos 3.000 euros de capital social inicial que antes se pedían los tendremos que depositar,
previamente, y con ese certificado bancario de depósito y el certificado de denominación social podemos acudir a la notaría para constituir la sociedad. Firmaríamos la escritura y luego solicitaríamos el CIF provisional a Hacienda. Normalmente la solicitud de CIF provisional a Hacienda la hace la notaría porque tiene capacidad para hacerlo, telemáticamente lo puede hacer, y cuando recojamos la escritura de constitución del notario ya vamos a tener la escritura bien constituida y con nuestro CIF provisional solicitado. Luego tendremos que ir al registro mercantil de la provincia en la cual el domicilio social de la sociedad está establecido, y allí tendremos que inscribir la escritura de constitución. Previamente liquidaremos los impuestos autonómicos, que es el modelo 600 de actos jurídicos documentados, que actualmente está exento en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada. No tendríamos que pagar nada. Normalmente esto ya los registros mercantiles provinciales ya lo hacen en sus propias oficinas, no hay que desplazarse a la oficina liquidadora de los impuestos autonómicos y luego al registro mercantil. Hace años sí había que pasar por esas distintas estaciones, y a partir de ahora, con la nueva ley Crea y Crece que ya os he explicado, todo esto nos lo vamos a ahorrar porque lo vamos a hacer todo a través de una plataforma. Una vez tengamos la escritura registrada en el registro mercantil de nuestra provincia, ya la tenemos operativa para poder solicitar nuestra alta censal en Hacienda, poder solicitar nuestra alta en la Seguridad Social, poder pedir el código cuenta de cotización y poder contratar a trabajadores, ¿vale? El orden normalmente es solicitar el CIF definitivo en Hacienda y el alta censal a través de un modelo 036. El alta censal es un modelo en el cual nosotros vamos a decir a Hacienda pues de todo, le vamos a decir el domicilio social y fiscal de nuestra sociedad, quiénes son los socios, quién es el administrador de la sociedad, qué porcentaje tienen los socios, qué IAE, o por tanto, qué actividad económica se va a dedicar la propia sociedad. Pues, por ejemplo, si es una sociedad que se va a dedicar al marketing, tendremos que establecer el epígrafe de marketing y publicidad, y dentro de los estatutos de nuestra sociedad y de la escritura de constitución tendrá también que venir reflejado que nos vamos a dedicar a esa actividad. Y bien, una vez esté presentado el modelo 036, ya estaríamos dados de alta en Hacienda y por tanto tendríamos obligaciones fiscales a partir de ese momento. Tendríamos que presentar los impuestos trimestrales y también tendríamos que presentar el impuesto de sociedades del ejercicio en el cual hemos dado de alta a la sociedad. También tendríamos que dar de alta a los socios y administradores en el régimen especial de trabajadores autónomos como autónomos societarios, si es el caso, y si tienen el control efectivo de la sociedad. Esto les va a suponer tener que pagar el recibo de autónomos mensual. Es un recibo de momento un poquito más caro que el recibo normal, ya que los autónomos societarios pagan un poquito más. El cambio de cálculo de las cotizaciones de los autónomos, que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2023, también va a afectar a este tipo de autónomos societarios y van a tener que cumplir una serie de normativas concretas que también vamos a ver un poquito más adelante en otro capítulo. También podríamos, una vez tenemos la escritura de constitución ya registrada, solicitar el código cuenta de cotización para contratar trabajadores que estén dados de alta en el régimen general. El código cuenta de cotización no deja de ser la cuenta bancaria asociada a la sociedad por la cual nosotros vamos a pagar los seguros sociales de nuestros empleados, y se lo tenemos que comunicar a Hacienda. Una vez la tuviéramos, es un trámite relativamente sencillo, pues nosotros ya podríamos dar de alta a nuestros trabajadores y decirles, bueno, pues vamos a pagar la seguridad social de nuestros trabajadores a través de este código cuenta de cotización. Y a partir de ahí, pues nada, la sociedad estaría operativa y podríamos empezar a funcionar con ella.